Hoy, en Palabra y Vida, bien, pues ahora vamos a entrar en una nueva sección que se va a llamar Vivir como creyentes. Vivir como creyentes, esto es toda la sección que sería del 2.11 al 14.11, al 4.11. 2.11 al 4.11, toda una larga sección en donde ahora vamos a desarrollar todo el camino de lo que va a ser vivir como creyentes, en donde esa sección va a tener un inicio que va a ser 2.11.12 y después va a haber lo que se llama la conocidísima Haustafel, que ya hemos hablado, del código doméstico. ¿Cuál es el rol de cada cristiano en la sociedad, en la familia y en todos los lugares? Este va a ser del 2.13 al 3.12. En esta sección es la que vamos a ir desarrollando una introducción breve y después lo que sería la Haustafel, que sería el código doméstico. Cómo se comportan, cómo reaccionar ante las diversas circunstancias. ¿Cuál es mi papel? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo es que viven los cristianos ante tal o tal situación? Entonces, por esto, esta sección, una vez que en la primera hemos hablado del llamado a la santidad y hemos dicho, ustedes son dichosos, ustedes son privilegiados, ustedes han sido exaltados con un privilegio que es estar sufriendo por Cristo. Ahora la pregunta es, pero a mí me toca, yo que estoy sufriendo por Cristo y que estoy tan cerca del martirio, yo tengo que estar obedeciendo a las instituciones. Y Pedro va a decir, sí, hay que ser ejemplar. No se puede vivir fuera del mundo. La verdadera razón y el modo en cómo un cristiano puede dar testimonio es cómo vivir en las relaciones sociales de una manera santa. No es desconectarse del mundo, sino que es cómo vivir, cómo ser una madre ejemplar, un padre ejemplar, un hijo, un esclavo, un siervo, cómo ser un ciudadano ante las autoridades, cómo deben ser los cristianos. La gran pregunta que mucha gente se hace, si yo tengo que obedecer a Dios, yo no tengo que obedecer a los hombres. La respuesta es equivocado. Vamos a ir viendo qué está diciendo Pedro en su carta acerca de esto. Vamos a comenzar con la introducción, que son los primeros dos versículos. 2.11 va a decir así. Queridos, les exhorto a que como extranjeros y forasteros se abstengan de las apetencias carnales que combaten contra el alma. Primero que nada, queridos. Queridos es una expresión muy... Primero ahí se nota, esta es la demostración de que hay un cambio de sección. Queridos significa, ahora viene una exhortación, viene una parenesis, viene un momento en donde Pedro va como un papá a exhortar: mis hijos, hagan esto, hagan lo otro, compórtense así, hagan lo otro, y van a venir una gran cantidad de imperativos propios de la exhortación. Cuando tú exhortas, tú hablas en tono imperativo, aunque lo haces no en tono impositivo, sino en tono exhortativo. No es lo mismo imponer que exhortar. Ahora, cuando exhorta Pedro, no es lo mismo que cuando exhorta Juan de los Palotes. Si es el apóstol Pedro que está exhortando, caramba, se llama la parenesis apostólica. Significa que el que está exhortando es nada más y nada menos que un apóstol. Esa palabra, queridos, la usará mucho Pablo también. Pablo en la carta a los Romanos, en la primera de Corintios, segunda de Corintios. Y sobre todo, la segunda de Pedro, hay un capítulo en donde Pedro se vuelve meloso. Capítulo 3. Después ustedes lo buscan y verán en el capítulo 3, 4 veces, queridos, 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 4 veces. Así uno entiende que está hablándole a sus hijitos. Y aquí Pedro está hablando, está haciendo lo que se llama un paracaleo. Les exhorto, dice la segunda. Exhorto significa, el verbo es paracaleo, que significa exhortar, les animo, les doy fuerza para, es animar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, que es el Paráclito. Es el que da fuerza, es el que anima, es el que hace reconfortar y retomar fuerzas de nuevo. Cuando el apóstol Pedro nos anima con lo que va a decir, este verbo es muy fuerte, porque este verbo es un verbo que está diciendo que nos está inyectando toda la fuerza para poner atención a todo lo que el apóstol nos va a sugerir ahora.
Les exhorto que como extranjeros y forasteros, son dos palabras muy interesantes. Extranjeros y forasteros son muy parecidos. El extranjero es un extranjero que ya reside en un lugar. Cuando uno dice extranjero, es una persona que vive en el lugar y que reside permanente en el lugar, aunque no de aquí. Y un forastero o un peregrino es alguien que es un extranjero que está de paso, pero que todavía va a seguir de largo. Entonces aquí hay un binomio donde vemos nosotros en el Antiguo Testamento cómo Abraham se define como forastero, como peregrino, en Génesis 23:4. El Salmo 39 también describe a un peregrino, un forastero que está como lejos de su tierra. También en el Nuevo Testamento, la carta a los Efesios 2:19 y Hebreos 11:13 va a hablar de la palabra forasteros, va a hablar de la palabra peregrinos, va a hablar de la palabra extranjeros. Yo creo que a Pedro no le interesa muy bien aquí meterse en los términos. Aquí el resumen de lo que está queriendo decir Pedro aquí es, óigame, somos de otro lugar, pertenecemos a otro lugar y estamos de paso aquí hasta que lleguemos al lugar donde pertenecemos. Fíjense qué fuerza cuando está diciendo esto, le está hablando a cristianos que se saben que este mundo, porque hay mucha gente que vive como si fuera a vivir toda la vida, como si fuera a vivir eternamente en este mundo. Y Pedro le está hablando ¿a quién? A los que están siendo perseguidos, acuérdense, a los que están en peligro de muerte y a los que no tienen ningún reparo para decir estamos de paso aquí. Y no se quieren apegar a este mundo, estamos de paso. Y ojalá pudiésemos constantemente crecer en esa conciencia de que estamos de paso, de que somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra patria no es esta, no es la República Dominicana, no es Chile, no es Estados Unidos, no es ninguna, es la patria, es el cielo. Y nosotros somos peregrinos aquí y somos extranjeros de esta tierra. Aquí está hablando en un sentido muy escatológico, muy de cara al más allá, diciéndoles exhorto que como extranjeros y forasteros se abstengan de las apetencias carnales. La abstención es un término muy importante y muy común en la lista que normalmente en el Nuevo Testamento se hace para la vida cristiana. ¿Se acuerdan que los que dimos la carta, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, la carta que salió de los apóstoles para los de Antioquía? Les exhortamos a que se abstengan de carne sacrificada para los ídolos y de la fornicación. Absténganse, hay que abstenerse. Abstenerse es una realidad muy importante que aquí Pablo está hablando. Absténganse de los deseos. Los deseos pueden ser buenos los deseos, pero los deseos que son carnales son los deseos que reflejan la naturaleza caída. Y aquí no estamos hablando solamente de pecados sexuales, aquí estamos hablando del egocentrismo. ¿Cuántas veces, incluso haciendo una fila, pensando, cuántas veces nosotros pensamos en nosotros? Primero que nadie, primero que los demás. ¿Cuántas veces, nada más que en el tráfico, uno ya puede darse cuenta de aquí, de cuánta naturaleza caída hay en el manejar, pero no es en eso, es todas esas tendencias que sacan lo peor de uno. En mal humor, en sexualidad también, no digo que no, pero no es solamente esto, es una naturaleza caída, es como el hombre y la mujer desgastados. O sea, ustedes no son de este mundo para estar viviendo como desgastados, como los que viven así. Hay gente que vive para los deseos de la carne, para vivir regodeándose de lo que tiene, regodeándose del placer que vive, regodeándose de que todo el mundo gire alrededor de él, etcétera, etcétera. Ustedes no, ustedes son extranjeros, ustedes están de paso aquí. Ustedes no pueden venir aquí a instalarse a este mundo a pensar que todo el mundo tiene que estarle haciendo reverencia, que usted tiene que estar siendo el número uno, que usted tiene que... No, nada de eso, que usted tiene que gozar a todo el mundo. Nada de eso, nada de eso. Les exhorto a que ustedes se abstengan de vivir de una manera egocéntrica, que vivan de una manera así. Esa manera de hablar de apetencias carnales
Es muy parecido al como lo usa Pablo. Pablo también lo usa de esa manera. Pero Pablo tampoco está hablando de pecados sexuales cuando está hablando de las apetencias de la carne. Y esas apetencias dice que combaten contra el alma. Aquí es una pista importante para entender. Que combaten con el alma significa que el hombre se siente como peleando dentro de él, en un combate. La vida de fe es un combate. No se puede vivir la vida cristiana simplemente dejándose llevar de la corriente. No hay manera. La vida cristiana será exactamente nadar contra la corriente, contra lo que el mundo invita. Y por eso usted que es extranjero y que no es de esta tierra, no se deje guiar por este río que le está llevando a la muerte. Usted no pertenece aquí. Por lo tanto, usted no puede meterse en el río, dejarse llevar a ver hasta dónde le lleva ese río, en donde la corriente del mundo le lleva con las pasiones a las que usted le da rienda suelta. No es así, para nada. Esas combaten contra el ego, combaten contra el problema que hay aquí, que es el pecado o la concupiscencia, porque hay diferentes maneras de expresarlo. Los deseos, los malos deseos en el judaísmo se considera pecado, como Pablo también le va a decir. ¿Se acuerdan Pablo cuando dice, y si yo peco no soy yo quien peca, sino el pecado que está en mí? Porque para Pablo, es un concepto, para Pablo los deseos carnales son pecados, que es lo que va a tomar el luteranismo. Aquí en este caso lo más correcto es hablar de cómo va a hablar Santiago, que dice, va a hablar de los deseos de la carne. Los deseos son contrarios, son los que hacen una lucha. Y uno no puede estar combatiendo contra unos externos, sino que está combatiendo dentro de uno, y uno tiene que aprender a dejar que los deseos santos sean los que tengan la voz más fuerte en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabías que? Para Pedro, esta vida es pasajera y habla de cara a la vida después de la muerte. Somos peregrinos y extranjeros. Ya regresamos.